Sin errores, sin descuidos, solo un borrado deliberado como si nunca hubiera existido. Soy Sofía Jiménez, y ese único nombre ausente abrió cada cicatriz que mi familia me había infligido. Ellos lo llamaron un malentendido, pero yo sabía la verdad. No se trataba de una boda. Se trataba del día en que mi propia sangre decidió que yo no era lo suficientemente buena para estar a su lado. Y lo más cruel de todo, nunca esperaron que la verdad se pusiera a mi lado. La luz de la tarde se colaba por los ventanales de mi pequeña floristería en el barrio de Gracia, en Barcelona, atrapando motas de polvo en el aire y tiñendo el mostrador de lavanda. Estaba atando una cinta alrededor de un ramo cuando el repartidor empujó la puerta, sosteniendo un sobredorado pálido que parecía demasiado elegante para mi tranquilo local. El sello de cera brillaba, la caligrafía era familiar, Elena y Marcos Domínguez. Me limpié las manos y lo abrí. El papel era grueso y caro bajo mis dedos. Mis ojos escanearon los nombres listados dentro. Familia, amigos, primos lejanos. Leí 2 veces antes de darme cuenta de lo que no estaba allí. El mío. Las líneas que seguían eran cortas y prístinas, ceremonia seguida de cena en la finca Domínguez. Se me cortó la respiración. Por un largo momento me quedé mirando la tarjeta, sus bordes brillando con la cálida luz. 10 años diseñando bodas para otras personas, y no era bienvenida a la de mi propia hermana. Llamé a mi madre, esperando que hubiera sido un error. Sonaba cansada, casi arrepentida. Dijo que Elena probablemente pensó que sería más fácil para mí no sentirme fuera de lugar, que la familia de Marcos venía de otro círculo social. Dije que lo entendía. Tal vez incluso lo hice. Después de colgar, me senté con el sobre en mi regazo, el relieve dorado atrapando el sol poniente como si se estuviera burlando de mí. El silencio en ese momento dijo más de lo que mi familia jamás había dicho. Esa noche me senté en el balcón, observando la última luz deslizarse sobre el río mientras la lavanda del jarrón a mi lado comenzaba a secarse por los bordes. Abrí mi cuaderno y escribí, algunas heridas no sangran. Simplemente te borran silenciosamente de la historia de otra persona. Y por primera vez, en lugar de llorar, dejé que las palabras contuvieran el dolor por mí. Crecí en los tranquilos suburbios de las afueras de Sevilla, donde Elena era el tipo de hija que todo padre amaba presumir. Mamá solía sonreír en el círculo de señoras de la iglesia, alardeando de cómo su hija mayor había sido elegida presidenta de la clase de nuevo. Cuando alguien preguntaba por mí, su sonrisa se suavizaba en algo educado. Decía que yo era callada como mi padre, como si el silencio fuera un defecto que necesitaba perdón. Esa etiqueta se me quedó pegada, la callada, la sombra en la luz de Elena. Años después, en 2013, abrí una pequeña floristería llamada Lavanda y Encaje. Se convirtió en mi santuario, lleno de colores suaves y estabilidad. Marcos Domínguez fue uno de mis primeros clientes entonces. Leal, amable y muy comprometido. Pedía lirios para su novia cada viernes hasta el día en que Elena pasó por mi tienda. Se conocieron entre estantes de hortensias frescas. Rieron, intercambiaron tarjetas de visita, y al poco tiempo, la novia había desaparecido y Elena ocupaba su lugar. Seguí entregando sus flores, fingiendo no ver cómo el destino había usado mis manos para unir sus vidas. Tal vez el destino realmente tiene sentido del humor, usándome para construir el puente del que más tarde me empujarían. A veces todavía vislumbro esa vieja fotografía en mi ordenador. Elena y Marcos de pie en mi jardín, enmarcado por lavanda y luz solar, sonriendo como si el mundo los hubiera elegido a ellos. Borré la foto, pero la leyenda permaneció en mi mente, para Elena, con amor. El aroma a lavanda todavía llena mi tienda, pero para mí lleva el regusto amargo del recuerdo. Cuando mis padres me invitaron a cenar para hablar de la boda, ya sabía lo que eso significaba. La mesa estaba puesta como para una ocasión, las velas parpadeando contra una fina porcelana. Elena habló primero, su tono suave y autoritario, como si estuviera gestionando la queja de un cliente. Dijo que no era personal, que la familia de Marcos esperaba un cierto nivel. Pregunté suavemente si ese nivel no me incluía a mí. Mi padre intervino antes de que ella pudiera responder. Dijo que esta vez solo querían paz, que yo no debería alborotar las cosas. Paz. Siempre su excusa para el silencio. En ese momento me di cuenta de que no querían paz.
Querían que yo estuviera lo suficientemente callada como para mantener la suya. Después de la cena, salí al patio trasero. La planta de lavanda que le había regalado a Elena el año pasado estaba allí, quebradiza y gris, intacta. Planté una nueva ramita en la misma tierra aunque sabía que no sobreviviría. No se puede cultivar algo donde nadie cree que vale la pena regar. Esa noche, de vuelta en mi propia casa, encendí la lámpara de mi escritorio, abrí mi portátil y comencé a escribir cada palabra que habían dicho, no para buscar venganza, no para exponerlos, solo para no olvidar lo que se sentía al ser borrada con tanta calma precisión. Recordar era mi manera de levantarme silenciosamente, pero finalmente por mis propios pies. El sol de la tarde se derramaba sobre mi mostrador cuando mi teléfono vibró junto a un ramo a medio terminar. El nombre de Jaime parpadeaba en la pantalla. Su voz era baja e inquieta. Dijo que Marcos había preguntado por qué yo no estaba en la lista de invitados. Luego, después de una pausa, llegó el golpe. Elena le había dicho que yo estaba en terapia, que las multitudes me ponían inestable. Las tijeras se me cayeron de la mano. El ventilador de techo zumbaba sobre mi cabeza como un reloj que marcaba lo que quedaba de mi paciencia. Esa noche volví a leer sus correos electrónicos. El tono era estéril, ensayado, líneas escritas para alguien que ya había decidido que yo era el problema. Una frase me heló: por favor, evita contactar directamente con Marcos. Solo confundiría las cosas. No solo me había borrado. Me había aislado para que no pudiera defenderme. Comencé a guardar cada mensaje no por venganza, sino para recordar cómo se veía la crueldad en un lenguaje educado. A la mañana siguiente mi madre llegó con una caja de bollos calientes, la dulzura enmascarando la culpa. Dijo que Elena tenía buenas intenciones, que estaba protegiendo la imagen de la familia. Le pregunté si sabía lo que Elena le había dicho a la gente. Bajó la mirada. Lo llamó un malentendido. Algo en mí se rompió entonces, silenciosamente como hielo fino. Esa noche aparecieron 2 mensajes de texto de Elena. Uno me decía que dejara de hablar con Jaime. El siguiente advertía que si me acercaba al lugar de la celebración, la seguridad se encargaría de ello. Me reí, suave pero aguda. La gente solo construye vallas cuando tienen miedo de lo que pueda colarse. Encendí una vela, observando la llama reflejarse en los pétalos de lavanda y escribí en mi cuaderno: me temen porque soy lo único que no pueden controlar, la verdad. Al día siguiente mis padres vinieron de nuevo, sus voces envueltas en calma. Dijeron que Elena solo quería paz. Les dije que estaba cansada de una paz que requería mi silencio. Mi padre desvió la mirada. Cuando se fueron, hice un ramo para mí, de color morado pálido y marfil, atado con una cinta plateada. Metí una tarjeta dentro, para la que olvidaron. Horas después, otro correo electrónico de Elena parpadeó en mi pantalla. Me advirtió que los avergonzaría a ambos. No respondí. Simplemente lo archivé, el pequeño clic sonando más fuerte que cualquier discusión. Luego preparé una maleta, vaqueros, cuaderno, lavanda seca, y cerré la tienda. La noche olía a aire de río y lluvia. Mientras las luces de mi coche se extendían por la calle vacía, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Querían que mi silencio significara rendición. Pero el silencio, me di cuenta, podía ser una armadura. La pausa antes de que una verdad finalmente hable. Salí de Barcelona antes del amanecer, el viento del río cargado de sal mientras entraba por mi ventanilla abierta. La bolsa de cuero a mi lado solo contenía lo que importaba: vaqueros, un cuaderno, un manojo de lavanda seca y la invitación de boda que todavía no había quemado. No estaba huyendo. Estaba saliendo de un cuadro que me había pintado mal. Mi destino era Sitges, donde el sonido del mar podría ahogar cada acusación. La cabaña que alquilé se encontraba al borde de las marismas, sus paredes de madera descoloridas de gris, el aire pesado con el aroma a hierba marina. Dentro solo había una mesa, unas velas y un tarro de cristal lleno de lavanda. Escribí en mi cuaderno: quizás mi ausencia sea más ruidosa que mi presencia. Por las mañanas practicaba yoga y leía. Por las tardes caminaba descalza por la arena mojada, sintiendo una paz que Sevilla nunca me había ofrecido. 3 días después, sonó mi teléfono. La voz de papá rompió la quietud. Elena había cambiado de opinión. Dijo que ahora me quería en la boda.
Dijo que no se sentiría bien sin mí. Miré la marisma más allá de la ventana y le dije que me gustaba la vista desde aquí. Colgué sabiendo que no era reconciliación. Era control de daños. Esa noche Jaime envió un mensaje de texto. Marcos estaba haciendo preguntas. Dijo, están apareciendo grietas. Respondí, déjalo. Porque cuando las mentiras viven demasiado tiempo, la verdad encuentra el camino a casa. Al atardecer me senté en el porche, el viento tiraba de los tallos de lavanda en el frasco hasta que unos cuantos pétalos flotaron en el agua de abajo. El silencio no es rendición, pensé. Es el preludio de una tormenta. La mañana de la boda, me levanté temprano y caminé hasta la orilla. El mar estaba en calma, el cielo increíblemente azul. Escribí en mi cuaderno, hoy, la boda de mi hermana Elena. La pasaré casándome con mi propia paz. Dejé mi teléfono dentro, boca abajo. Por la tarde, cuando regresé, la pantalla estaba encendida. Una tormenta de llamadas y mensajes. El último era de Jaime. Llámame ahora. La boda se ha cancelado. Mis manos temblaron. Me dijo que Marcos se había marchado momentos antes de la ceremonia. Las mentiras de Elena finalmente se habían ahogado en sí mismas. Ella había dicho que yo era inestable, medicada, una vergüenza para la familia. Pero Marcos había visto los correos electrónicos. Jaime se los había mostrado. Sonaba sin aliento mientras me lo contaba. Parecía destrozado, Sofía, pero ahora lo sabe. Cuando mi teléfono volvió a sonar, era un número que no reconocía. La voz de Marcos era tranquila, ronca. Me dijo que no podía casarse con alguien que mentiría sobre su propia hermana, que había leído mis viejas notas, las que solía enviar con sus pedidos de flores hace años. Eran amabilidad en palabras. Dijo, no perdiste nada hoy. Simplemente te liberaste. Después de la llamada, leí los mensajes que llegaban de casa. Mi madre me rogaba que fuera. Mi padre me pedía que fuera la persona más grande. Solo escribí, ya lo era. Salí, el viento ahora era feroz, el cielo se oscurecía sobre la marisma. Saqué la invitación dorada de mi bolso y la dejé caer en la marea. El papel bebió el agua salada, la elegante caligrafía disolviéndose en vetas doradas que se desvanecieron en espuma. Temían que arruinara la boda. Nunca tuve que levantar un dedo. La verdad lo hizo todo por sí misma. 2 días después de que la boda se desmoronara, llegó un mensaje de Elena. Solo unas pocas palabras preguntando si podíamos vernos. La dirección era el hotel de la familia Domínguez, habitación 512 en Madrid. Conduje por la ciudad sin encender la radio, el zumbido del tráfico desvaneciéndose bajo el sonido de mi propio latido. Cuando entré en el hotel, los pasillos estaban llenos de fotografías que aún no habían sido retiradas. Elena y Marcos congelados en sonrisas perfectas, del tipo que pertenecían a personas que todavía fingían que todo estaba bien. Llamé una vez. La puerta se abrió a una extraña que solo se parecía a mi hermana. Su cabello estaba enredado. Sus ojos hinchados. Su sudadera arrugada y manchada. La habitación detrás de ella parecía el rastro de una tormenta. Champán derramado. Vestido de novia colgado sobre una silla. Espejo roto por la mitad. Susurró que no esperaba que viniera. Dije que ella había preguntado cuando finalmente me miró a los ojos. Su voz se quebró. Dijo que lo había arruinado todo. Le dije que no lo había arruinado. Solo lo había revelado. Las lágrimas cayeron rápidas, pesadas. Confesó que me había tenido celos toda su vida, de lo tranquila que parecía, de lo poco que necesitaba aprobación. Dijo que había perseguido la paz, pero nunca la había alcanzado. Le dije que no me odiaba. Odiaba que yo pudiera vivir sin una audiencia. Sus sollozos llenaron la habitación más fuerte que cualquier disculpa. Cuando le pregunté si había borrado mi nombre del contrato de la floristería, asintió. No podía dejar que Marcos supiera que fui yo quien los había unido, temiendo que empezara a hacer preguntas. Le dije en voz baja que él ya las había hecho. Las palabras cayeron con el peso de un final. Sin gritos, sin venganza, solo la verdad finalmente dicha en voz alta.
Cuando me acerqué a la puerta, me llamó preguntando si alguna vez podría perdonarla. Me detuve pero no me di la vuelta. Le dije que aún no lo sabía, pero que había terminado de cargar con su culpa. El pestillo hizo clic detrás de mí, sellando 2 décadas de silencio en esa habitación. Afuera el pasillo brillaba con la luz de la tarde, cálida sobre mis hombros como el primer aliento limpio después de una tormenta. Unas semanas después mi madre llamó para decir que quería que la familia se reuniera a cenar. Dijo que era hora de arreglar las cosas, aunque ambas sabíamos que algunas cosas no podían deshacerse con una comida. Cuando llegué la casa olía a romero y pollo asado, pero el aire se sentía pesado, como si el propio dolor hubiera estado hirviendo en la estufa. La mesa estaba perfectamente puesta, las velas encendidas, la plata pulida, pero nadie tomó sus platos. El silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Mi madre se aclaró la garganta, sus ojos yendo de mí a Elena. Dijo que querían disculparse. Desplegué una carpeta y la puse sobre la mesa. Los papeles se extendieron como una prueba silenciosa. Los correos electrónicos que Elena envió. El contrato de floristería con mi nombre eliminado. Las capturas de pantalla que Jaime me había dado. Dije que no estaba allí para disculpas. Solo quería reconocimiento. Los ojos de Elena brillaron bajo el parpadeo de la luz de las velas. Durante mucho tiempo, no dijo nada. Luego su voz se quebró. Admitió que había mentido, que había borrado mi nombre de mi propio trabajo, le había dicho a Marcos que yo era inestable porque le aterraba que él viera en mí lo que a ella le faltaba. Mi padre bajó la mirada. Mi madre se cubrió la boca, las lágrimas se escaparon a pesar de su esfuerzo por mantenerse compuesta. Durante años, todos habían evitado la verdad. Pero ahora estaba sentada justo frente a ellos, imposible de ignorar. La puerta principal se abrió y el aire de la habitación cambió. Marcos entró. Ya no el novio, solo un hombre que había caminado por el fuego y había encontrado claridad al otro lado. Llevaba un sobre blanco liso y lo colocó suavemente sobre la mesa. Dijo que había sido una donación para la boda, pero ahora se estaba redirigiendo a algo mejor, el Fondo Lavanda, un programa que apoyaba a mujeres que reconstruían sus vidas después del rechazo o la pérdida. Mi madre preguntó si sería a mi nombre. Marcos negó con la cabeza. Dijo que se dedicaría a mi espíritu. Nadie habló después de eso. El único sonido era el tenue zumbido del frigorífico y el suave silbido de las velas. La verdad no necesitaba ser defendida. Simplemente existía, llenando la habitación con una calma que se sentía a la vez dolorosa y pura. Cuando los platos permanecieron intactos y el aire volvió a encalmarse, me levanté de mi silla. Elena me siguió hasta la puerta, su voz quebrada mientras susurraba que yo merecía algo mejor de lo que me habían dado. Me volví hacia ella, no con ira sino con finalidad. Le dije que ya lo tenía. Al salir, el viento agitó las cortinas detrás de mí, y el tenue aroma a lavanda se deslizó por el aire nocturno. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Mi dignidad ya no necesitaba su aprobación para mantenerse en pie. Siempre había estado allí, esperando que la reclamara. El verano regresó a Barcelona en plena floración. Mi tienda, lavanda y encaje, volvió a vibrar con risas y el zumbido de las tijeras cortando tallos. El aire olía a eucalipto y dulce lavanda. La luz del sol se derramaba por los ventanales como polvo de oro. Habían pasado 3 meses desde aquella cena, tiempo suficiente para que el silencio se asentara en algo más suave. Había abierto un nuevo taller llamado Florecer de Nuevo para mujeres que se estaban reconstruyendo, divorciadas, viudas o simplemente cansadas de ser invisibles. Cada sábado, la tienda se llenaba de charlas, música suave y el susurro del papel de envolver. En una esquina, una antigua fotografía del periódico local colgaba enmarcada: florista local lanza taller del Fondo Lavanda. Debajo una pequeña nota con mi caligrafía decía: la paz florece donde la dejamos. Esa noche, después de que se fuera el último estudiante y el aire se calmara, me senté en mi escritorio de madera con una taza de té que se había enfriado. La ventana estaba abierta, y el aroma del río entraba. Saqué una hoja de papel de mi cajón y comencé a escribir: querida Elena, te perdono. No por ti y por mí. Porque cargar con tu culpa significaría mantener mi silencio, y he aprendido que la paz solo florece donde se ha plantado la verdad.
Las palabras fluyeron fácilmente, no como una liberación para ella, sino como un cierre para mí. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado, la deslicé en un pequeño sobre y la coloqué dentro de un frasco de cristal junto a un manojo de lavanda seca. No estaba destinada a ser enviada. Estaba destinada a quedarse. Un monumento silencioso a todo lo que había soltado. La mañana llegó suave y dorada. La luz se derramó sobre el mostrador, tocando los pétalos violetas de un nuevo ramo. Pasé mis dedos por las flores, todavía frescas con el rocío, y sonreí para mis adentros. Me borraron de su lista de invitados, pensé, pero la vida me escribió en un lugar mejor, en paz. Afuera, los clientes comenzaron a reunirse en la puerta, las voces subían en risas, la campana sobre la entrada sonando como un latido. Abrí más la ventana, dejando que la brisa llevara el aroma a lavanda a la calle. Los pétalos se balancearon suavemente a la luz del sol, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. El día se extendía por delante, brillante, tranquilo y lleno de una promesa silenciosa. La historia que comenzó con la exclusión no terminó con venganza, sino con gracia. Y en esa gracia finalmente encontré